Es la despedida a 24 años como parlamentario de Juan Vicente Herrera. Fue el pasado 26 de marzo, casi toda la Cámara en pie para reconocer su dedicación a la comunidad. 18 años como presidente, 6 como portavoz del Partido Popular. Reconocimiento que llegaba desde la propia oposición. A reconocer y agradecer el servicio que ha prestado a esta comunidad autónoma, Castilla y León. La política es un compromiso, es un servicio público y estoy convencido de que todo este tiempo, con sus luces y sus sombras, evidentemente, como las de todos y todas, usted ha tratado de hacerlo mejor para Castilla y León, para su gente, para mi gente, para nuestra gente de Castilla y León. Con 3 mayorías absolutas y otra a las puertas, Herrera siempre ha tendido la mano. Ha contado con el Partido Socialista una y otra vez para los grandes asuntos de comunidad, hasta para imponerse mayorías en las que sí o sí era necesario el principal partido de la oposición. La despoblación, la ordenación del territorio, la reindustrialización de la comunidad, la financiación autonómica, los intereses en Europa o la integración de las cajas. Ha sido un político muy notable, al que también hay que valorar por comparación con lo que tenemos en España. Yo es que ahora, como estoy en prensa nacional, lo veo todo, tiendo a valorar mucho más que Juan Vicente Herrera. Es una rara avis, porque es un hombre que se ha hecho querer y respetar por la oposición. ¿Cuándo se ha visto eso en la política española, que es tan caínita, tan de puñaladas, tan sectaria y tan de banderías, verdad? Mano tendida y un solo horizonte. Castilla y León ha sido siempre su único referente, porque ser presidente de la comunidad era para él el mayor orgullo posible, como recoge con genialidad esta viñeta de José María Nieto. Lo que tiene Juan Vicente Herrera es que por primera vez es un político de Castilla y León. Antes, Castilla y León ha dado muchos políticos para Madrid, porque tarde o temprano, desde Adolfo Suárez, ¿no?, han saltado a la política madrileña, y de una u otra forma, desde Zapatero, Lucas, Posadas, todos han saltado, José María Aznar, todos han saltado a la política madrileña. Y sin embargo, Juan Vicente Herrera, lo que ha sido diferente, por decirlo así, es que ha estado 18 años en Castilla y León. Herrera es además el padre del autonomismo útil, un concepto que ha defendido en cada reunión en Moncloa y en cada cónclave de su partido, por encima de las ideologías. Si algo ha sido una constante en sus gobiernos han sido los acuerdos con casi todas las comunidades vecinas, porque con Cantabria nunca lo logró, pero sí con el País Vasco, para desdibujar las fronteras, para encontrar alianzas con las que ser más fuerte, tanto que Castilla y León, Galicia y Asturias se convirtieron en más de una ocasión en una sola voz. Eran los problemas comunes, o si se quiere, las debilidades comunes, las que nos llevaban a actuar también de una manera común. Y era sencillo, con ellos fue sencillo, porque nuestra relación, insisto, estaba basada más en lo institucional que en lo ideológico, porque no admitíamos ninguno de nosotros un trato, a que nadie tuviera un trato bilateral con el Estado y luego condicionara a los demás. Una forma de hacer política desde la discreción, sin alaracas, con resultados y refrendo en las urnas que provoca adhesiones como esta, más allá de la amistad personal. No solo hay política donde hay más focos y más micrófonos. Reivindico la política que va más allá del tuit y del instante. Reivindico el servicio público con mayúsculas. Reivindico la cercanía. Reivindico el rigor, reivindico la honestidad, reivindico la moderación, reivindico el sentido común, reivindico a los políticos que hacen política con los pies en la tierra. Y por eso vengo a reivindicar a Juan Vicente Herrera, claramente, muy claramente. Las luces es que ha sido una gestión, al contrario que otros presidentes tipo Esperanza Aguirre, que más mediáticos, ha sido un gestor, ¿no? Con sus luces, sus sombras, pues se puede haber gestionado mejor, peor, pero la cuestión es que ha sido un gestor. Ha dado como normalidad a la autonomía y que la gente ha visto en estos años que, claro, que la autonomía es muy importante en el sentido de sus vidas. Porque de la autonomía dependen los grandes servicios públicos y la sanidad, la educación y los servicios sociales han sido siempre para el presidente la razón de ser de la comunidad, tanto que se negaba a admitir que esas políticas fueran exclusivamente patrimonio de la izquierda.
En sus 17 presupuestos ha destinado 53.000 millones a la cartera de Sanidad, con un récord de 3.488 millones en 2010 y un total de 32.000 millones a educación. 3.600 consultorios locales en todo el territorio y escuelas con 4 alumnos han sido sus apuestas irrenunciables por una comunidad dispersa y envejecida. En estos últimos años, la falta de médicos ha hecho de la sanidad uno de sus quebraderos de cabeza, donde sigue habiendo debes, unas listas de espera en especialidades por encima de la media y proyectos como el Hospital de Aranda, que siguen esperando, pero donde también se han seguido añadiendo mejoras como la vacuna de la meningitis B y la renovación de equipos oncológicos, gracias a la donación de Amancio Ortega. En educación brillan los resultados del informe PISA 2009, 2012 y 2015. En los 3 Castilla y León es la primera en ciencia y en 2012 y 2015 la primera también en comprensión lectora y la segunda en matemáticas. Compromisos incumplidos: rebajar la tasa de abandono escolar al 10%, aunque Castilla y León ocupa el 3er lugar en excelencia educativa. También la reducción de las horas lectivas y una mejor implantación del plan de bilingüismo son demandas del profesorado para el siguiente presidente. Junto a todo, los servicios sociales y la atención a la dependencia, envidia del resto de comunidades. Se adelantó Castilla y León con una renta garantizada de ciudadanía que otros enarbolan ahora. Se adelantó con un sistema para hacer frente a la vulnerabilidad de la crisis y los desahucios. Derechos ya garantizados en una ley. Y se adelantó con una ley para la conciliación familiar y laboral, uno de los grandes déficits que afronta para la próxima década. Y llevó a la capital comunitaria la lucha contra la violencia de género. Él ha sido siempre una persona con mucha sensibilidad social, muy próximo a la gente y muy moderado, ¿no? Y esas son cualidades que yo creo que hay que valorar en los políticos. En lo económico, 2 rasgos han definido sus políticas: su compromiso sin fisuras con el diálogo social, del que ha hecho bandera y que no iguala a ninguna otra comunidad autónoma, y su implicación en las decenas de crisis y deslocalizaciones empresariales a las que ha tenido que hacer frente, desde Delphi, Fontaneda, Vestas, Made, Lauki, Dulciora o Renault. Gracias a su escucha hemos demostrado que trabajando juntos podemos llegar más lejos. Él siempre es un hombre que está en la escucha, que ha intentado ser flexible y sobre todo tengo que decir que me he encontrado con un caballero. Es un hombre que siempre todos los compromisos que ha adquirido los ha tenido, igual que ha sido de nuestra parte, y creo que ha sido un gran valedor para la industria de nuestra tierra. Y en esta área los objetivos tampoco son todos los comprometidos en la última legislatura. No se ha llegado al 1.000.000 de ocupados, pero sí a las 6.000 empresas exportadoras. Herrera fue también el primero en abordar el complicado anclaje de la despoblación, con un grupo de trabajo en las Cortes que se creó en 2003. Luego vinieron los años de la inmigración y el crecimiento, y cuando de nuevo llegó el invierno demográfico, el presidente llevó primero un dictamen a Europa en 2016 y gestó el compromiso de una estrategia nacional en la Conferencia de Presidentes de enero de 2017. Todo insuficiente, porque el descenso se agrava año a año. Yo siempre le achaqué que el tema de la despoblación era el gran problema de Castilla y León, que no se estaba abordando y que lo único que se estaba haciendo era cambiar el nombre al problema y cambiar el nombre a las soluciones, pero que en el fondo no se había abordado nada. El presidente se va con algunas espinas clavadas, aunque resignado, como no haber logrado hacer posible una integración de las cajas que la comunidad supo ver antes que nadie, pero que impidieron los egoísmos provinciales y la falta de decisión. Es recordar unos momentos que yo he calificado como algunos de los momentos más tristes de mi vida política en la propia comunidad. ¿Fue una mala historia para nuestra comunidad? Sí. Desde mi punto de vista, ¿impugna nuestra apuesta por la comunidad? No. Un tropezón se da, y un tropezón incluso una caída como esta, pero eso no significa más que también levantarse con fortaleza para seguir construyendo Castilla y León. Faltó explicación y faltó autocrítica. Y
probablemente eso hubiera por lo menos abierto otro tipo de debates y se hubiera reconocido más el liderazgo. El liderazgo de Herrera se empezó, yo entiendo, a declinar, el declive como líder político comenzó ahí. Esas reticencias provinciales dentro del propio Partido Popular han impedido también culminar una ordenación del territorio para la que sí se han logrado aprobar 6 leyes. El propio partido ha sido también enemigo en asuntos que han calado hondo como la minería, contra gobiernos del PP y del PSOE, y para lo que de nada ha servido ni las reuniones en Bruselas ni los mensajes contra las eléctricas. Si se les quiere matar, se les mata, eso no cabe ninguna duda. Y desde luego carbonicidas hay en todas partes. Ni que el tiempo jugase a favor. Y eso es lo que creo que al presidente Herrera la verdad le disgustaba profundamente, ¿no? Que no entendieran cómo era Castilla y León, que no entendieran lo que necesita Castilla y León, porque de verdad que ha sido una persona entregada a esta tierra y a los ciudadanos, y que durante estos años que le he conocido, todo su interés ha estado siempre en mejorar la vida de los que vivimos aquí. El Ministerio de Hacienda ha mentido, y ha mentido de forma absolutamente descarada, y Castilla y León está esperando que rectifique. Hay tópicos que hay que mantener. No, es que nunca se ha alzado la voz. Aquí hemos alzado la voz, y con mucha fuerza, contra el ministro Montoro. No nos acordamos. Hemos alzado la voz y con mucha fuerza contra, y no prefiero no acordarme, contra el ministro del Partido Popular que puso en marcha o impulsó un mayor desmantelamiento de la minería, y no quiero acordarme del nombre de aquel señor. Hemos alzado muchas veces la voz, muchas veces. ¿Para qué nos ha querido? Es mejor decir, no, es que... No, hemos alzado la voz cuando la hemos tenido que alzar, siempre en defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Herrera, cuya honestidad no ponen en duda ni sus rivales políticos, ha tenido que responder también a la corrupción que ha salpicado a la comunidad. Compareció para hablar de las eólicas. Yo he pedido perdón, y yo sigo pidiendo perdón, y pido perdón por anticipado. ¿Usted cree que yo tengo conocimiento o puedo tener responsabilidad acerca de esas decisiones? Hablamos de cientos de miles, si no de millones de expedientes administrativos al año. E hizo desfilar a todo su gobierno por las Cortes para que no quedase ni rastro de duda que ninguna empresa de la trama púnica tenía nada que ver con la contratación de la Junta. Fue el primero en mostrar su declaración de la renta cuando estalló el caso Gürtel. Compareció para hablar del Hospital de Burgos. Lo sustantivo es que en tiempo récord dimos una solución a un problema social. Y más allá del modelo, para dejar constancia del moderno hospital del que ha dotado a su ciudad, como del impresionante Museo de la Evolución Humana, aunque de casa no hayan venido precisamente los más efusivos agradecimientos. Ha tenido presente siempre a las víctimas del terrorismo, ha mimado la relación con Portugal, ha llamado a las puertas de Bruselas cuando ha sido necesario y ha buscado la proyección de la comunidad fuera, cuando la economía daba para ello, con 9 viajes internacionales y decenas a la capital comunitaria y al país luso. En casa veló por la industria sin descuidar la modernización de la agricultura y la potente industria agroalimentaria de la comunidad. Entre los debes, la tardanza en apostar por la dimensión de las cooperativas y la concentración para ganar en competitividad. Ajeno a las estridencias en sus gobiernos, solo 2 crisis, una obligada y la otra necesaria en sus equipos, siempre perfiles técnicos e independientes, porque Herrera ha sido más presidente que hombre de partido, con apenas presencia en Madrid, y eso ha tenido también sus consecuencias. Ese elitismo de estar rodeado, pues eso, de altos funcionarios y de gente muchas veces ajena al partido, le ha desconectado, yo creo, de los centros de poder provinciales e incluso del PP nacional, y ha hecho que su capacidad de ejercer el poder haya sido menor de lo que se podría haber esperado, ¿no? En esos temas como, por ejemplo, pues la fusión de las cajas de ahorro, que fue una catástrofe. Entre Herrera, que por casualidad llegó a la política y se convirtió en el 6º presidente de Castilla y León con 45 años. A llevar a cabo un trabajo en equipo que nos sitúa en un marco de retos
y el que ahora deja la presidencia hay al menos 3 etapas. Hasta 2008, donde la economía permitía viajar, hacer de embajador de nuestros empresarios, poner en marcha grandes proyectos. Después vino el abismo de la crisis y la gestión solo tenía un objetivo: minimizar los daños. Eso a nadie le gusta, a ningún servidor de lo público le gusta recortar servicios o ajustar servicios porque no había dinero, porque habíamos entrado en crisis, ¿no? Y en los últimos 4 años, las dudas, la distancia, el silencio y la decepción. El reverso de esa bonomía o de ese buen temperamento y ese carácter afable, el reverso es que ha rehuido muchas veces los conflictos y ha pospuesto las situaciones duras, ¿no? O no las ha afrontado con vigor muchas veces. Y la sucesión fue una de ellas, claro que sí. Yo no he notado ese cambio como algunos quieren ver, es que al final estaba cansado o no estaba cansado. No, al final tenía 18 años más. Y con la edad todo el mundo pues, se cansa antes, pero eso es algo natural del ser humano, ¿no? Cuando dicen es que estaba más cansado, yo lo he visto siempre trabajar con las mismas ganas, y lo digo sinceramente, y con la misma intensidad. El político y su gestión notable, el parlamentario brillante en su dialéctica. No era la cuestión política, sino el animal político al que te enfrentabas, y Herrera era un animal, es un animal político, con un verbo muy fluido, muy fácil. Yo siempre decía que era el hombre de los 5 puntos, porque lo estructuraba todo en 5 puntos, 5 objetivos, 5 consensos básicos. Apabullante en su fondo y normal en su relación con cualquiera. Para muestra, estas 2 anécdotas. Porque yo entonces era un poco pardilla y no sabía muy bien cómo. Alguien filtró el presupuesto a la prensa y la verdad es que el presidente, entonces muy comprensivo, me dijo: anda, vete esta tarde a Burgos, ves el desfile, por lo menos te relajas, porque la verdad estaba preocupadísima. Porque para él también era muy importante, ¿no? el hacer un presupuesto y guardar esa confidencialidad hasta el momento que se hacía público. Estaba hablando con Pedro J. Ramírez, yo, en un acto, del libro que había hecho sobre la Revolución Francesa. Pedro J. Ramírez, que era un tocho así de 7.000 páginas, y me lo había leído entero, porque bueno, yo estaba en el mundo y ya que estaba con el jefe, pues le dije que había leído su libro. Y entonces llegó Juan Vicente Herrera y me recomendó la biografía que escribió Stefan Zweig de Fouché, El genio tenebroso, que es un librito así y es 1000 veces mejor que el de Pedro J. y claro, lo leí y dije: jolín, qué hombre, siempre hables de lo que hables, tiene, o sea, es que es un tipo con muy buena conversación y muy culto. Como persona y como político, pues deja una profunda huella. Siempre será mi presidente y yo creo que el tiempo le va a engrandecer. Creo que es un desperdicio que Juan Vicente Herrera abandone la política. Y para cerrar una etapa, su propia reflexión, la que él hacía hace unos meses ante los colectivos del tercer sector. El día que me vaya, decía Herrera, ese día seré, seguro, mejor persona que cuando comencé este camino. Y ello os lo deberé especialmente a vosotros, a lo que me habéis enseñado, a lo que he aprendido, a lo que he sentido con todos vosotros, soñando juntos, trabajando juntos, progresando juntos.